Hola, Cámbialo y así me bajas. ahí está grabando. Listo. Dale. Todo tuyo, Araceli. Bueno, dale, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase de patología mamaria benigna, inflamatoria e infecciosa. Dentro de la patología mamaria la vamos a dividir en procesos inflamatorios agudo de la mama, que dentro de este vamos a hablar sobre la mastitis aguda puerperal, la no puerperal y la ectasia ductal. Y dentro de los procesos inflamatorios crónicos de la mama vamos a mencionar a la mastitis granulomatosa, la necrosis grasa y la mastitis tuberculosa. Vamos a iniciar con la mastitis aguda puerperal, que representa el 2,5% de las mujeres que amamantan. Generalmente se da por abrasiones del pezón secundarios a la lactancia, y el 10% de estas mastitis van a evolucionar a la formación de abscesos. El 98% de la etiología de esta mastitis es el Staphylococcus aureus. Con menor frecuencia podemos encontrar al Piógenes y excepcionalmente a los bacilos gram negativos. El diagnóstico de la mastitis aguda puerperal se da con la clínica, la imagen y el cultivo en el caso que tengan abscesos. El tratamiento al principio se inicia un tratamiento empírico cubriendo estos gérmenes sensibles a meticilina, como la cefalexina, o en el caso que sean alergia a la penicilina o derivados, se va a dar clindamicina. Generalmente se plantea un tratamiento entre 7 a 14 días, lo ideal es 2 semanas de tratamiento, como para disminuir el riesgo de recurrencia. Y se va a sospechar en mujeres que tengan mastitis aguda puerperal, pero con un germen resistente a la meticilina, en aquellas pacientes que estén hospitalizadas recientemente, que hayan tenido algún antibiótico previo o no hayan finalizado el tratamiento, o en aquellas inmunocomprometidas como son el HIV, las usuarias de droga endovenosa, y en aquellas mujeres que estén en hemodiálisis. Como dijimos, el 10% de la mastitis aguda puerperal puede evolucionar a absceso. Acá les muestro 3 imágenes ecográficas de una mujer que estaba cursando una mastitis, que le solicitan el estudio ecográfico, y observamos que tenía una colección. Ese absceso, siempre que veamos en un estudio ecográfico la presencia de un absceso, implica la necesidad de drenaje, ya sea percutáneo o a través de una incisión. En este caso, ahí se puede ver la aguja, ahí la voy a señalar, de extracción de ese líquido que presentaba, el cual fue mandado a anatomía patológica, y posteriormente a esto se rotó el antibiótico a esta paciente ya con una dirección al germen que salió en anatomía patológica. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una mastitis puerperal? Y esta pregunta siempre nos hacen, es que si suspendemos o no la lactancia. Lo ideal es alentar a que la lactancia sea a pesar de una mastitis. En los casos que vamos a suspender son
En aquellas mujeres que presenten múltiples áreas de infecciones mamarias, que estén prácticamente agotadas por la lactancia, no lo quieren dar, y en aquellas que tengan secreción por pezón, ¿sí? Salida de pus. En estas situaciones lo que se hace es dar cabergolina 2 veces al día durante 2 días más vendaje mamario. Lo ideal es que nosotros le digamos a la paciente que si en lo posible se puede, den la lactancia. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de la mastitis? Es que como la forma de presentación es variable, y muchas veces se presenta con una lesión tipo masa persistente, el diagnóstico diferencial que debemos pensar siempre es en un carcinoma inflamatorio subyacente. Por eso es importante prestar atención cuando nos solicitan estos estudios. La mastitis aguda no puerperal, como su nombre le indica, es fuera del periodo de lactancia y se va a dar en mujeres jóvenes. Particularmente es una mastitis periductal, es decir, la inflamación es alrededor de los conductos mamarios subareolares, pero no van a estar dilatados. Y el 90% de las mujeres suelen estar asociado a que son tabaquistas. Y también hay que preguntar cuando se presenta una mastitis fuera del periodo de lactancia si están bajo algún tratamiento de inmunosupresión por terapia de esteroides o tiene algún factor predisponente como la diabetes. Generalmente nos van a manifestar un dolor centromamario con retracción del pezón en el sitio del conducto enfermo y muchas veces secreción de ese pezón. Los abscesos en la mastitis aguda no puerperal son en general periféricos y únicos, y como toda mastitis va a requerir un tratamiento antibiótico. Si le volvemos a ver abscesos, se drena y se rota el antibiótico de acuerdo al resultado del cultivo de pus. Otra de las patologías que vamos a estudiar en los procesos agudos de la mama está la ectasia ductal. Esta representa el 2 al 4% de las consultas por patología mamaria, y la característica es que suele darse en mujeres mayores de 50 años, y acá el tabaco tiene menor influencia en comparación a la mastitis no puerperal. Acá se presenta con una inflamación periductal, pero menos pronunciada y menos activa que la no puerperal. En la mayoría de los casos la ectasia es asintomática, entonces no requiere tratamiento, pero cuando se presenta con dolor, con retracción del pezón, abscesos, fístulas o masa tumoral, ahí ya va a requerir indicaciones quirúrgicas, como el manejo del absceso, el manejo de la fístula, hacer una punción aspiración guiada, antibiótico, o muchas veces un drenaje quirúrgico amplio, y esto va a depender de la evolución que tenga la ectasia. Vamos a ver un caso clínico. Este es un caso de nuestro hospital. Es una paciente de 43 años, gestas 2 y 2 cesáreas, con antecedente de mastitis en la mama izquierda de larga data. Lo que ella refería es que en el año 2008 había tenido una mastitis que estaba asociada a un traumatismo y en ese momento requirió múltiples drenajes. Consulta a la guardia porque presentaba mastalgia de 2 días de evolución asociado a un enrojecimiento y aumento de la temperatura local, y había iniciado con tratamiento de antibiótico, en este caso amoxiclavulánico, que cumplía el 5.º día en ese momento de la consulta. Nunca se había realizado PAP ni mamografía previa, y al examen físico, aproximadamente en hora 3 de esa mama, la mama izquierda, se evidenciaba un área indurada, con aumento de la temperatura local, doloroso a la palpación, medía más o menos unos 4 centímetros, y no presentaba mejoría respecto al día de consulta. Entonces a nosotros nos solicitan la ecografía mamaria. Acá les muestro la ecografía que les realizamos en nuestro servicio. Lo que se ve en las 3 imágenes es, en la hora 3, una colección, viene una colección bastante heterogénea, presentaba burbujas aéreas, un líquido particulado. Presentaba un Doppler, que es la imagen que tenemos hacia la derecha, que era más bien periférico, no estaba adentro de esa colección. Lo que se hizo con esta paciente, dijimos, bueno, se le sospechó una mastitis, vemos que tiene un absceso, una colección, se drenó, se mandó a cultivo, se rotó el antibiótico y esta paciente mejoró su clínica, ¿sí? Esto fue un caso de una mastitis abscedada. Otro caso clínico
En este caso es una paciente de 44 años, gesta 2 y para 2, que consultó por mastalgia, tumefacción, edema de la mama izquierda con lesiones húmedas cutáneas en zona en hora 1 y 5, que son la imagen que vemos acá abajo. Ella refería que hace 2 meses tenía esa evolución y había realizado diferentes consultas en distintos centros de salud, de los cuales le habían dado antibióticos, pero ninguno lo completó. No refería a ningún antecedente relevante, por lo tanto se decide iniciar un nuevo esquema antibiótico con un antibiótico que no había realizado y se la cita a control. En la cita del control se le solicita estos estudios que estamos viendo en pantalla. Hacia la izquierda una mamografía en la proyección cráneo-caudal de las dos mamas. Lo que vemos es que es una mama bastante densa o heterogénea, que cuando nosotros escribimos el estudio mamográfico, de acuerdo al American College, el ACR va a ser de tipo C, y cuando tenemos este tipo de mama, lo ideal es completar con otro estudio como ultrasonido o resonancia. Entonces nosotros vemos en la mamografía que tiene como un tejido bastante denso y nos puede tapar lesiones, entonces se solicita la ecografía. La ecografía la tenemos al lado, lo que se puede ver es que esta mujer presentaba otra colección, ¿sí? Entonces lo que se hizo, como dijimos, en todas donde veamos abscesos se va a drenar, se manda al estudio, y lo que dio la biopsia fue una mastitis de tipo inflamatorio crónico, es decir, subagudo, ¿sí? A esta paciente todos los cultivos, ya sea para anaerobios, anaerobios y bacilios, fueron negativos. En este caso, cuando son mastitis de larga data, se sospecha un tipo de mastitis específica, que ya la vamos a hablar. Se inicia como tratamiento de los corticoides y se volvió a citar a control. Cuando vuelve a control, que son las imágenes que tenemos abajo, se vio que empezó a responder al tratamiento. De hecho la colección que veíamos estaba mucho más chiquita y las lesiones a nivel de la mama también iban mejorando, ¿sí? Esto fue un caso de una mastitis granulomatosa. Entonces esto nos Ara, da pie, perdón que sí, te interrumpa, fíjate en la foto anterior en la ecografía, acá, esa, que tiene como un trayecto fistuloso. Se ve acá, eso, eso. sí. Esas comunicaciones son muy típicas de las mastitis granulomatosas. Hacen Perfecto. fístulas, ¿está? Eso Bien, nada más. gracias, Pau. Bien. Bueno, con este caso vamos a dar inicio a las mastitis crónicas, que son menos comunes que los procesos agudos, pero siempre que se presentan debemos descartar alguna patología de base. Preguntar si es diabética, si tiene artritis reumatoidea, si está en tratamiento corticoideo por alguna causa, etc. Y tener en cuenta que la cronicidad y las formas de presentación van a obligar a hacer el diagnóstico diferencial de un SEA de mama. Entonces, dentro de la mastitis crónica vamos a hablar la mastitis granulomatosa, que es de origen desconocido y prácticamente su diagnóstico es de exclusión. Se da principalmente en mujeres alrededor de los 30 años, casi siempre multíparas, con antecedentes de partos recientes, y se van a presentar como una masa ubicada por fuera de la areola, y habitualmente suelen ser unilateral, de consistencia firme, a veces con inflamación en la piel que la recubre, ¿sí? Pero prácticamente estas mamas hay que biopsiarlas, mandar al estudio de anatomía patológica, que son las imágenes que tenemos acá abajo. Ahí le coloqué el DOI para el que quiera investigar más sobre este tema. Lo que se hace es tiene patrones histológicos característicos de lesiones granulomatosas de la mama, y todas las tinciones y cultivos para bacterias, hongos, tienen que ser negativas, y por eso es un diagnóstico más bien de exclusión. Y el tratamiento en este caso es variable, puede ser expectante, con corticoides o inmunosupresores, o la cirugía. Y cuando esta lesión se asemeja a algo maligno, directamente se hace una resección completa y no se necesita la terapia. Me llegó una notificación acá, pero no sé qué es. Bueno, no importa. Sí. Perdón, envío otro link por si nos quedamos sin tiempo, porque ya estamos medio al límite. Bueno, ¿querés que corte acá? Bueno, si cortamos y vamos así, somos más prolijos. Dale, listo.
Ahí estamos. Bien. Bueno, con respecto a la mastitis granulomatosa, el tratamiento dijimos que es bastante variable. Uy, quedó prendido algo, a ver. Ahí está. El tratamiento es bastante variable, es decir, una conducta expectante, podemos usar corticoides, inmunosupresores o cirugía, y muchas veces, como semeja a la lesión maligna, como decía la doctora Paula, se realiza una resección completa y acá ya no requiere el tratamiento de corticoides. Acá les dejo otro EDOI para que puedan investigar. En este caso copié directamente este algoritmo de mastitis. Fíjense que cuando nos piden algo por sospecha de mastitis, nos piden la ecografía, podemos encontrar que en la ecografía vemos absceso, entonces directamente dijimos, lo drenamos, lo mandamos a cultivar y se da el antibiótico correspondiente, o en la imagen vemos una masa, que esa masa va a necesitar de biopsia, si la biopsia da que es un cáncer, listo, va para el tratamiento oncológico, y en el caso que sea de una mastitis granulomatosa, el tratamiento correspondiente va a ser un corticoide, en este caso altas dosis de prednisolona, y si no responde o el tratamiento es insuficiente, la cirugía. Fíjense en este caso clínico también de nuestro hospital, en una paciente joven, 23 años, gesta 2 y para 2, con lactancia positiva y el método anticonceptivo tenía un implante subdérmico hace un año. No presentaba antecedentes oncológicos y el motivo de consulta fue dolor en la mama derecha. Trae una ecografía que ya informaba un VIRAT4 por una probable mastitis o un fibroadenoma infectado, y en el examen físico lo que se palpaba aproximadamente era de 6 centímetros, un bloc fibrótico, donde se palpaban además múltiples nódulos, que algunos protruían en areola, pero no estaban adheridos a planos profundos, ¿sí? Y esa mama estaba de mayor tamaño en comparación a la contralateral. A esta mujer se le hace un tratamiento antibiótico por probable mastitis Aines, se le pide un control ecográfico posterior a ese tratamiento, y de acuerdo a eso a ver si requería cirugía o no. Nosotros la recibimos una vez que empezó el tratamiento. Esta mujer continúa con una mastitis derecha, ven en la ecografía que tenía un absceso, se punzo, se drenó 30 centímetros de material purulento, se indicó incluso una toilette química de esa mama, y se rota a prima sulfametoxazol. A nosotros nos llega ya con el tratamiento de trimetoprimina sulfametoxazol derivada de trosmalal, porque ese nódulo que se palpaba estaba asociado a múltiples procesos que venía de hace varios meses de evolución, y que si bien había sido dirigido el tratamiento no se resolvía. Entonces cuando llega a nuestro hospital nos llaman por teléfono pidiendo directamente que hagamos la biopsia, ¿sí? Aproximadamente en hora 12 lo que se veía era un nódulo, se palpaba un nódulo irregular en esa mama, que presentaba incluso una fístula en resolución, pero que no estaba resolviendo y querían ver qué era lo que estaba pasando en esa mama. Entonces en nuestro hospital le realizamos directamente la biopsia. Acá estamos observando dos ecografías directamente donde se observa la aguja para la biopsia de la misma, la cual arrojó que era una mastitis crónica reagudizada y se trató de una mastitis granulomatosa. Como vimos anteriormente, el tratamiento de esta mujer fue un tratamiento con corticoides y respondió a 4 meses de evolución, 4 meses después, perdón, al tratamiento de corticoides, y no requirió cirugía en este caso. Otro tipo de mastitis crónica es la tuberculosa, que este es un tipo raro de mastitis aguda, crónica, pero debería sospecharse en mujeres que presenten abscesos o fístulas mamarias que sean persistentes. Estas se van a presentar de forma indolora, con una masa unilateral y firme, que puede estar fija a la piel con o sin ulceración, y como en alrededor de 1/3 de los casos se encuentran adenopatías también asociadas. Por lo tanto, esta también puede simular un SEA mamario. También hay que evaluar muchas veces el compromiso pulmonar. La mamografía en una mastitis tuberculosa suele siempre sospechar o asociar a un cáncer, por lo tanto el diagnóstico es prácticamente la anatomía patológica y el tratamiento dirigido a esto, ¿sí?
No hemos visto todavía mastitis tuberculosa, pero es también un gran simulador de un SEAM mamario. Y por último vamos a hablar de la necrosis grasa. Esta es una condición benigna que habitualmente ocurre como resultado de un trauma en la mama. Cuando hablamos de un trauma, no solamente a algo traumático, sino también a cualquier intervencionismo que haya sufrido la mama y que también puede generar este tipo de lesión. Generalmente simula un SEA de mama cuando lo vemos en estudios de imágenes. Fíjense en abajo, hay tipos de necrosis grasa, que cuando se presenta de la forma típica, que es la primera, denominada el quiste oleoso, que se presenta como una imagen nodular con un centro radiolúcido, uno no duda que es una necrosis grasa, pero muchas veces se puede presentar como esta imagen, que es prácticamente nodular, pero con bordes esticulados, y uno ve esto y sospecha que es algo maligno. Lo mismo pasa con esta imagen ecográfica, donde el nódulo tiene una forma bastante irregular, con contornos mal definidos, y uno ve esto y se asusta. Entonces, pero sin embargo se trata de una lesión benigna. Vamos a ver un caso clínico también de nuestro hospital. En este caso, una mujer de 65 años que tenía dolor en ambas mamas de 1 año de evolución. El examen mamario no tenía ninguna particularidad, no tenía antecedentes de SEA de mama, pero con protocolo le solicitaron el estudio de mamografía, la eco mamaria y la ecografía ginecológica transvaginal, la cual fue normal. Les voy a mostrar acá el estudio de la mamografía. Estamos viendo las dos proyecciones craneocaudal y medio oblicuo lateral. En el lado derecho, que es la que están hacia la izquierda de pantalla, lo único que se llamaba la atención eran algunas microcalcificaciones, pero nada alarmante. Fíjense en que este tipo de tejido es más bien un tipo B, o sea, un patrón de tejido fibroglandular por sectores y dispersos, y de la mama contralateral, del lado izquierdo, vemos esta imagen, ¿sí? Que ahí se la señalo con la flecha, que es prácticamente una imagen nodular, de márgenes que por momentos o por sectores no eran muy bien definidos, medía más o menos unos 40 milímetros, y también se asociaba a algunas microcalcificaciones. A esta paciente se solicitó la ecografía, ahora les voy a mostrar. Lo que se observó es la misma imagen que estábamos viendo en el estudio mamográfico, la estamos viendo ahora en ecografía. Aproximadamente en hora 5, medía unos 3, 4 centímetros. Fíjense que es una imagen bastante irregular, tiene como bastante sombra acústica posterior, es heterogénea, era vascular al Doppler, pero sin embargo uno ve esto y también puede asustarse. A esta paciente se la biopsia y el resultado final fue una necrosis grasas, es decir, una de las condiciones benignas, pero sin embargo en las imágenes parecía algo que podría llegar a ser algo más maligno. Y bueno, por último cerramos con este caso, también visto en nuestro hospital, una mujer de 57 años, 4 paras y 4 gestas, la fecha de última menstruación a los 48 años, había consultado por mastalgia asociado a un nódulo mamario en la mama derecha. Ella venía ya con controles mamográficos, el último fue en el año 2019 con un BIRAT-2 bilateral. Sin embargo, había una mamografía realizada en el interior que tenía en la mama derecha un BIRAT-4B y en la mama izquierda un BIRAT-2. Al examen físico se constataba ese nódulo en el cuadrante infraexterno de esa mama derecha, que era bastante duro, aproximadamente 2 centímetros medía, y se le solicita el laboratorio, pensando obviamente en que esto hay que biopsiar sí o sí. Entonces nosotros les realizamos. Esta es la mamografía. Fíjense que estamos viendo las dos proyecciones, y se ve, ahí lo voy a señalar, una imagen en el cuadrante infraexterno, en el plano profundo, esa imagen nodular, que es bastante isodensa con la glándula, y que no estaba presente en el estudio mamográfico que la paciente nos aportaba, ¿sí? Con esta imagen nosotros lo caracterizamos con un BIRAT-4, y le hacemos el estudio ecográfico. Fíjense en la misma imagen cómo se ve en el estudio ecográfico, aproximadamente en hora 7 u 8.
que lo que se ve es una lesión sólida, bastante heterogénea, con bordes lobulados, muy vascularizada. Fíjense que la vascularización es tanto interna como periférica, por lo tanto es altamente sospechosa. A esta lesión se biopsió y posteriormente se le pidió la estadificación con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Los que les muestro acá es 2 cortes axiales de tomografía con contraste, en este caso es una fase venosa. Ahí voy a señalar la misma lesión. Fíjense en cómo se ve tanto en la mamografía, en la eco, y en este caso en la tomografía, la misma lesión, la cual presentaba realce tras la administración de contraste, y fíjense en que en el interior es bastante hipodenso, es decir, que presentaba también necrosis, estaba bien profunda, tenía alguna relación con los planos musculares a este nivel, un poco de reacción alrededor, es bien locorregional, y presentaba también algunas adenopatías en hueco axilar homolateral, ¿sí? Del lado derecho. Aproximadamente medía unos 4 centímetros, como veníamos diciendo. A esta mujer en abdomen no se encontró más nada, es decir, la lesión era solamente en mama, por suerte. Se realizó la biopsia y el resultado fue un carcinoma ductal invasor grado 3, denominado triple negativo, con un Ki67 del 80%. Triple negativo significa esto, que no tiene receptores de estrógeno, que no tiene receptor de progesterona, y que el HER2, que es un factor de crecimiento epidérmico humano, también fue negativo, que quiere decir que este cáncer o las células cancerígenas del mismo no son hormonodependientes. Y el Ki67 significa como la tasa de crecimiento que tiene de ese tumor o las células, que cuando suele ser más del 20 o 30% ya es considerado alto. Fíjense en que esta mujer tenía el 80%. Lo que se le realizó a esta mujer fue una neoadjuvancia, y de acuerdo a eso se continuó ya con el tratamiento oncológico correspondiente. Pero fíjense lo importante que es, por ahí, cuando vienen solamente por dolor, pero se asocia a un nódulo, pensar también que puede tratarse de un carcinoma y no simplemente de una mastitis. Así que, bueno, esta fue la clase y muchas gracias. Bueno, Araceli, excelente, excelente. Bueno, Me dejaste boquiabierta, Araceli. Sí, habla de triple Divino. negativo, habla de inmunistoquímica, se mete en todos lados, en tomo, pasea por eco, por mamo. Felicitaciones, Araceli, la verdad. Sí, Un gustazo felicitaciones, tenerte, ¿eh? Ara.